Hola, en esta clase voy a hablar de uno de los temas más importantes de la hipnosis. Cómo convertirse en un hipnotista y cómo ser capaz de hipnotizar a cualquier persona en cualquier lugar. Puede sonar extraño que hable de convertirse en un hipnotista antes de haber enseñado cualquier técnica, pero esto es muito importante, muy importante. Y yo soy Alberto Delísola, profesor de hipnosis, y recuerda suscribirte a esse canal. Suscribirte a este canal, espanhol não é fácil. Activar a campanita e dar me gusta. É um canal de YouTube. Además, sígueme en Instagram, albertodelisola.es. Después de todo, es común que el estudiante de hipnosis se preocupe por el guión, las rutinas, las inducciones. De hecho, es común que el hipnotista pase horas y horas memorizando las más diferentes inducciones hipnóticas, las más diferentes sugestiones, metáforas. Y esta preocupación tiene sentido, ya que la hipnosis implica el uso de palabras para influir en la persona que participará en la hipnosis, el sujeto. Entonces, por supuesto, que es importante saber qué se dice. Es una comunicación. También es esencial conocer el tono de voz y el ritmo más adecuados para que las rutinas hipnóticas funcionen. Sin embargo, el más importante que todo eso es que tú seas el hipnotista. Pero, ¿cómo ser el hipnotista? ¿Qué es esto? Sin lugar a dudas, mi mayor influencia en el mundo de la hipnosis es el gran hipnotizador Anthony Jacquin. Revolucionó el mundo al lanzar a finales de los años 2000 un libro llamado Realidad es Plástica. De hecho, actualmente tenemos este libro en español. Puedes, yo pienso que sí, encontrarlo en Amazon. El motivo por el que el libro de Anthony causó tanto revuelo fue el hecho de que introdujo lo que él llamó hipnosis improvisada. Un concepto de Anthony Jacquin, hipnosis improvisada. En inglés, impromptu hypnosis. La posibilidad de hipnotizar a cualquier persona en cualquier sitio, cualquier lugar. En aquella época, era común que los grandes hipnotizadores dijeran que para que la hipnosis ocurriera, eran necesarias varias condiciones especiales, un ambiente silencioso o, como mucho, la música de Enya de fondo. Anthony hacía exactamente lo contrario. En la época del lanzamiento del libro, inclusive publicó un video llamado Hypno Survival, en que hipnotizaba a varias personas en ambientes ruidosos como pubs, tiendas departamentales, incluso en una feria callejera. Y Anthony enfatiza que la confianza es uno de los pilares fundamentales para el éxito en la hipnosis. La actitud, la personalidad, la confianza del hipnotista tiene más peso que cualquier guión, cualquier lenguaje hipnótico, patrones hipnóticos de lenguaje. Los mejores hipnotistas son aquellos que
aparentam estar totalmente seguros e atuam com a certeza absoluta de que terão um éxito completo, incluso se todavía eres principiante. Para falar de esta confiança, me gusta contar uma história vivida por meu padre. Ele trabalha comigo organizando cursos de hipnose em Brasil. Además de mis próprios cursos, já hemos traído a vários professores estrangeiros a Brasil, como o próprio Anthony Jacquin, seu padre Fred Jacquin, James Tripp, Melissa Tears, entre muitos outros. E todos esses cursos tinham certificado de participação, muito comum nesses eventos. E meu padre sempre imprimia esses certificados em la mesma imprenta. E sempre era o mesmo empleado quem hacía as cópias. Hasta que um dia, o empleado de la imprenta lhe perguntou a meu padre: este assunto de la hipnose é verdade? Não é charlataneria? Então, meu padre respondeu imediatamente que a hipnose é um fenômeno muito bem documentado cientificamente e que os fenômenos hipnóticos são todos reais. Depois de escuchar a meu padre, o empleado se interessou em el tema e lhe perguntou: ¿Usted hace hipnose? E meu padre simplesmente respondeu: Claro, sou professor de hipnose. Um detalhe: meu padre nunca havia hecho hipnose em sua vida. Já me havia visto hipnotizar a muitas pessoas, pero nunca havia hipnotizado a nadie. Nunca havia preparado nenhuma rutina de hipnose, nunca memorizou nenhuma indução hipnótica, nunca havia hecho nada. Sin embargo, não sei por que motivo, dije que era professor de hipnose. Como era uma pessoa maior, séria e bem vestida, o empleado terminou creyéndole. Pero enseguida perguntou: ¿Podría hipnotizar-me agora? Entonces, mi padre respondeu: Claro que poderia, sou professor de hipnose. Pero entonces el empleado de la imprenta perguntou: ¿Me hipnotiza agora? ¿Me hipnotiza agora? Mi padre nunca havia hipnotizado a nadie. Sin embargo, decidiu doblar a apuesta e dijo: Claro, ven aqui, venga. Mi padre conta que não tinha ideia de lo que haria, pero havia um sillón en el lugar e le pediu ao muchacho que se sentara en el sillón e que cerrara los ojos. Entonces a mi padre se le ocurrió una idea: cierra los ojos, imagina que eres un árbol y que tu cuerpo está quedando totalmente pegado ao sillón. Tus pies son raíces y quedan cada vez más atrapados en el suelo. Y te quedas cada vez más atrapado. Cada vez más atrapado. Hasta que el muchacho dijo: Estoy atrapado. No puedo levantarme, estoy hipnotizado. Fíjate, mi padre ni siquiera recordó de hacer una cuenta de 1 a 5 para aumentar la expectativa. Sin embargo, el sujeto fue hipnotizado. Incluso, sin conocer ninguna rutina de hipnosis, mi padre ya había asumido la personalidad del hipnotista. Mira, mi padre no actuó como cualquier hipnotista o como un curioso que estudia hipnosis.
Él era el hipnotista. Para ser um bom hipnotista, primeiro deves convertir-se e pensar em ti mesmo como el hipnotista. Porque esta postura transmite mais autoridade que as palavras exatas que utilizas. Claro que se memorizar as rotinas, as induções, tu confiança aumentará. E, sin embargo, é importante que entendas que a personalidade do hipnotista precederá a todo isso. Quando há mais de 10 anos comecei a gravar e publicar meus vídeos de hipnose em YouTube, havia alunos que pausavam o vídeo, anotavam exatamente tudo o que eu dizia. Era como se existiera um conjunto de palavras especiais mágicas capazes de fazer funcionar a hipnose. Incluso existem alguns patrões de linguagem hipnótico que podem facilitar o processo de hipnose. Por exemplo, é comum que, digamos, intenta separar as mãos durante a rotina de las manos pegadas. O verbo intentar implica um fracasso. Sin embargo, nada de isso servirá se tu não eres um hipnotista. Isto é algo muito curioso. Em la hipnose, te conviertes em hipnotista muito antes de lograr realizar tu primeira sessão de hipnose. E de hecho, quando te apresentas como hipnotista, ou quando as pessoas descobrem que eres hipnoterapeuta, com muita frequência perguntam se puedes hipnotizá-las. Quando respondes sim, muitas vezes perguntam se pode fazê-lo neste mesmo momento. Muitas pessoas que afirmam saber hipnotizar bem, especialmente hipnoterapeutas, não se sentem seguras para fazer uma demonstração improvisada de hipnose e termina inventando alguma excusa para evitar hipnotizar em festas ou outros contextos sociais. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que muchos cursos de formación en hipnoterapia enfatizan el uso de largas inducciones progresivas, frecuentemente con gran enfoque en relajación y poca o ninguna práctica de fenómenos hipnóticos. Esto es algo que realmente me intriga. Realmente me intriga. Existem hipnoterapeutas que jamais han presenciado um único fenômeno hipnótico mais elaborado, como a amnésia do próprio nome ou uma alucinação. Incluso estou de acordo em que pode ser malo para as redes sociais de um hipnoterapeuta publicar um vídeo de hipnose callejera com demonstrações de hipnose de entretenimento. Sin embargo, um verdadeiro hipnotista, um verdadeiro hipnotizador necessita ser capaz de realizar todos esses fenômenos. E te digo, se sigues este curso completo, serás capaz de realizar todos esses fenômenos. Te convertirás em um mago. A lo largo del tiempo, el poder y el fascinante misterio de los practicantes de la magia han sido registrados en historias, en canciones. Magos, brujas, hechiceros, chamanes, gurús, siempre despertaron admiración y misterio, pues parecían desafiar las formas comunes de comprender el mundo. Sus hechizos e encantamientos eram al mesmo tempo temidos e buscados por la ajuda que poderiam oferecer. E quando realizavam publicamente suas maravilhas, estas figuras sacudiam os conceitos de realidade de sua época e se apresentavam como possuidoras
poseedores de algo que parecía estar más allá del aprendizaje común. Algo que parecía estar más allá del aprendizaje común. E para explicar la importância de convertir-se em um mago, em um hipnotista, vou contar-te a história do príncipe e el mago. Esta história se encontra ao início do livro La Estrutura de la Magia, de Richard Bandler e John Grinder. E para quienes não los conhecem, para quienes não lo conhecem, Bandler e Grinder são os criadores da chamada programação neurolingüística. E a história do príncipe e el mago é mais ou menos assim. Havia uma vez um jovem príncipe que creía em todas as coisas, exceto em três. Não creía em princesas, não creía em islas e não creía em Deus. E não creía em Deus. Su padre, el rei, lhe dizia que tales coisas não existiam. Como não havia princesas nem ilhas em los domínios de su padre, nem nenhuma señal de Deus, el príncipe le creía. Pero entonces, un día, el príncipe huyó de su palacio y llegó a la tierra vecina. Allí, para su asombro, vio islas en todas las costas y en esas islas criaturas extrañas e inquietantes que no se atrevía a nombrar. Mientras buscaba un barco, un hombre vestido de gala se acercó a él por la playa. ¿Aquellas son islas de verdad? Preguntó el joven príncipe. Claro que son islas de verdad, respondió el hombre vestido de gala. E aquelas criaturas extrañas e inquietantes? Todas são princesas genuínas, autênticas. Então, Deus também deve existir, exclamou o príncipe. Eu sou Deus, respondeu o homem vestido de gala, haciendo uma reverência. O jovem príncipe volvió a casa lo más rápido que pudo. Así que has vuelto, dijo su padre, el rey. He visto islas, he visto islas, he visto princesas, he visto a Dios, dijo el príncipe en tono de reproche. El rey permaneció impasible. El rey permaneció impasible. No existen ni islas reales, ni princesas reales, ni un Dios real. Pero yo los vi. Dime cómo estaba vestido Dios. Dios estaba vestido de gala. Las mangas de la chaqueta estaban dobladas. El príncipe recordó que sí lo estaban. Y el rey sonrió. Este es el uniforme de un mago. Ha sido engañado. Con eso, el príncipe regresó a la tierra vecina y fue a la misma playa, donde nuevamente encontró al hombre vestido de gala. Mi padre, el rey,
Me dijo quién eres. Dijo el príncipe indignado. Me engañaste la última vez, pero no volverá a suceder. Agora sé que aquellas não são islas reales nem princesas reales, porque tu eres um mago. El hombre de la playa sonrió. ¿Eres tú quien está engañado, muchacho? En el reino de tu padre existen muchas islas y muchas princesas. Pero estás bajo del hechizo de su padre, de tu padre, y por eso no puedes verlas. El príncipe volvió a casa pensativo. Quando via a seu padre, lo mirou directamente a los ojos. Padre, ¿es verdade que não eres um rei de verdade, sino apenas um mago? El rei sonrió e doblou as mangas. Sí, hijo mío, soy apenas um mago. Entonces, el hombre de la otra playa era Dios. El hombre de la otra playa era outro mago. Necesito conocer la verdad más allá de la magia, la verdad más allá de la magia. No existe verdad más allá de la magia, dijo el rey. El príncipe se llenó de tristeza. Entonces dijo, voy a matarme. El rey, mediante magia, hizo aparecer la muerte. La muerte se quedó parada en la puerta y llamó al príncipe con un gesto. El príncipe se estremeció. Recordó las hermosas, aunque irreales islas y las irreales, aunque hermosas princesas. Muy bien, dijo él. Puedo soportarlo. ¿Lo ves, hijo mío? Dijo el rey. Tú también estás comenzando a convertir-se en un mago. En este momento, tú también te estás convirtiendo en un mago. Te estoy entregando tu túnica y tu capa de mago. Mantén esta vestimenta intacta. Algunas personas intentarán destruirla, intentarán acabar con tu autoridad. Sin embargo, el hipnotista sabe mantener intacta essa indumentária. Cuida essa vestimenta e mantê-la intacta durante toda sua vida como hipnotista. E então, te está gostando o curso? ¿Te gusta a história do príncipe e do mago? ¿Estás logrando entender minha pronunciação em espanhol? Não é fácil, não é fácil. Deja tu comentário e hasta la próxima. Ou como dije Arnold Schwarzenegger, hasta la vista, baby.